Hola, Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿qué tal? Qué ¿Cómo gusto va? que estés aquí con nosotros en Apapacho Literario. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí en nuestro Un placer. grupo, en donde vamos a estar comentando tus dos libros de Cadáver Exquisito y de Las Indignas. Buenísimo, genial. Pues sí, antes que nada, decirte que nos encantó tus dos libros, estas dos distopías que la verdad nos mueven mucho, que nos dejan mucho que pensar, que nos interrogan, nos cuestionan. Ambos libros diferentes, a pesar de que son dos distopías, son muy diferentes. El de Ujú. Cadáver es un libro que te deja muchas sensaciones, a veces es incómodo de leer, a veces hay que hacer pausas, porque no es fácil, ¿no? Muchos de aquí comentaban, es que no lo pude terminar o tenía que hacer muchas pausas porque me provocaba asco, náuseas, pero a la final de cuentas ahí estamos leyendo, ¿no? Que es algo que también provocas mucho con tus libros, que nos pueden incomodar, nos pueden hacer sentir muchas cosas, pero ahí estamos. Somos masoquistas de tus distopías, ¿no? Y luego de repente cuando pensamos de que, wow, ¿qué libro hizo Agustina? Vamos a ver ahora qué libro va a presentar. Y nos entregas este de Las Indignas, que, o sea, es muy difícil que tengas un libro buenísimo y el siguiente que lo hagas también, o sea, es Gracias. increíble. Y es un libro también muy difícil que maneja muchas cuestiones de religión, de poder, de cuestiones de feminismo. Y lo haces también de una manera, pues difícil, cruda, pero también de una manera muy, vaya, lo escribes muy, muy bonito, con una narrativa hasta poética, ¿no? O sea que, ¿cómo le haces para manejar eso, ¿no? Manejar temas tan difíciles, pero plasmarlos tan bonito. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias por haber leído los dos libros. A ver, vamos a spoilear, ¿no? No pasa nada. Acá todas las personas que están leyeron los dos y si no los leyeron, bueno, no sé, spoileamos igual. Eh, a ver, a mí me interesa escribir siempre diferente porque lo que siempre digo es que lo que importa es cómo vas a contar la historia, más que qué vas a contar. Y esto por ahí hay gente que escribe acá y sabe de lo que estoy hablando, porque todos los temas están escritos, o sea, sobre canibalismo ya se escribió y se va a seguir escribiendo, sobre sectas lo mismo, pero lo que puede hacer que tu libro parezca novedoso, original, aunque la originalidad no exista, porque todos los libros están hechos de otros libros, eh, es cómo vas a contar la historia. Y en el cómo, a mí me interesa, está todo, es el registro, es el narrador, es el tiempo verbal, son los detalles. Piensen en Cadáver Exquisito, hubiese sido una novela completamente diferente si yo la hubiese contado de manera coral, o sea, tomando distintos personajes. Eso tiene cosas positivas, digamos, pero también para mí un libro coral tiene que estar muy, muy bien escrito para que mantenga la atención a lo largo de todo el libro. Diferente hubiese sido Las Indignas si lo hubiese narrado en tercera persona, es otra novela. En cambio, el diario y la urgencia que da escribir un diario y todo el juego con la gramática, con las palabras tachadas, etcétera, le da para mí otra impronta. Y también tiene que ver con el tema del registro. Cadáver Exquisito está escrito con frases muy cortas y con una manera de narrar muy visual y muy sencilla. Y eso tiene que ver con que a mí me interesa novela, que las palabras vayan golpeando, vayan lastimando al lector, por eso las frases cortas. En cambio, las indignas tienen frases largas y poéticas, porque a mí me interesa que haya una cierta belleza en el lenguaje. Y la novela que estoy escribiendo ahora, que de hecho cuando corte con ustedes voy a retomar la escritura, porque yo escribo de noche, es 100% argentina, con un registro 100% argentino, con todos los insultos argentinos, con todo el lenguaje que usamos los argentinos. Y también voy a estar queriendo decir algo con ese registro. Entonces, por eso, por la novela de que estoy escribiendo ahora es una distopía, pero es muy diferente a Cadáver Exquisito y a Las Indignas. Y si el día de mañana escribo otra novela, va a ser muy diferente a las anteriores, porque a mí me interesa más cómo lo voy a contar que qué estoy contando. Así es.
Pues bueno, ya nos estás comentando que va a ser otra distopía y ya la estamos esperando. A ver, vaya, con qué tal Sí, va a está, ¿no? ser, Buenísimo. les puedo contar, lo único que les puedo contar es que va a transcurrir en Buenos Aires, a diferencia de Cadáver Exquisito y Las Indignas, que Cadáver Exquisito es obvio que transcurre en algún lugar donde se toma mate, no sé, Argentina o Uruguay o Chile, digamos, o Paraguay, pero algún lugar latinoamericano, pero no se dice que es Argentina. Las Indignas no se sabe, puede ser cualquier lugar, no hay ninguna marca que diga esto es Argentina. Y esta nueva es 100% Buenos Aires, Obelisco, todo lo Buenos Aires y Argentina está. Eh, Así que tiene todos los insultos argentinos. No sé si acá hay algún argentino, pero voy a decir algunos insultos. La concha de la lora, la puta que te parió, y etcétera, etcétera, que es muy común acá. Está a lo largo de toda la novela. Diferente a Las Indignas, donde no hay un solo insulto, ¿no? Acá es plagado de insultos. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo decir algo también con ese tipo de lenguaje. Ok, muy bien. Sí, la verdad es que esos que mencionas, sí, yo creo muchos sí no lo sabemos. Esos insultos que ¿Lo mencionas por ahí saben? son muy conocidos, ¿no? La concha de la lora, ¿la saben? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, sí, no, excelente. Ya, y créeme que ya estamos ahí, en la fila para inmediatamente que salga a adquirirlo. Y ojalá te podamos tener próximamente también con ese libro. Y bueno, Ok, voy a abrir la sesión porque hay muchos que vale. quieren preguntar, entonces para ir arrancando. Creo que por ahí la primera que levantó la mano fue Rocío. Adelante, Rocío. Gracias, buenas tardes, Agustina. Un gusto tenerte con nosotros. Yo leí Las Indignas y me pareció, como ya lo comentaron, me pareció un libro muy, muy poético. Y por lo mismo, también dentro de la protagonista que se unía con estos niños, los niños tarántula, me pareció un término muy tierno. No sé si tú te basaste en algo en particular por el animal, la tarántula, para llamarlos así, o por qué fue que decidiste incluir este nombre de los niños tarántula. Gracias. Qué buena pregunta, Rocío, no tengo ni idea. Hay cosas que, digo, no sé dónde surgió, eso quiero decir. Hay cosas que a la hora de escribir, hay escritores que son escritores de mapa, que planifican todo antes de sentarse a escribir, y hay escritores de brújula. Yo soy escritora de brújula. Tengo algunas ideas eh, antes de empezar a escribir, pero me dejo llevar. Y en el dejarme llevar, que obviamente hay mucha investigación y mucha corrección después, etcétera, pero también en el dejarme llevar a veces aparecen cosas o personajes que no sabes de dónde surgen, y también escribo mucho con el cuerpo y con la intuición. Entonces, por ejemplo, los niños tarántula era como, sí, si sentía en el cuerpo que me cerraba, que me gustaba la imagen, que me gustaba el sonido, porque yo también escribo con el sonido de las palabras. Sobre todo en Las Indignas está muy trabajado el tema del sonido. En Cadáver Exquisito también, pero la diferencia entre Cadáver Exquisito y los cuentos anteriores que están publicados en un libro que se llama 19 barras y un pájaro oscuro, que son anteriores a Cadáver Exquisito, pero la diferencia entre Cadáver Exquisito y Las Indignas, y que yo en el medio empecé a dar clases de lectura, de talleres de lectura y talleres de escritura. Entonces, en Las Indignas hay muchísimo más trabajo consciente de cuestiones técnicas que en Cadáver Exquisito están, pero más intuitivas. Entonces, en Las Indignas hay mucho trabajo con el sonido de las palabras. Y niños tarántula no suena igual que niño, no sé, langosta, ¿no? Como la palabra tarántula tiene una fuerza, y el animal tiene una fuerza que otro insecto u otro no la tienen. Entonces, también tiene que ver con eso, porque inclusive en una parte de la novela habla que les decían que éramos niños pirañas, niños como distintos animales, así como muy agresivos, eh, o depredadores, digamos, pero bueno, queda niños tarántula porque me parece que suena mejor inclusive. Gracias, Rocío. Gracias. A ver, por ahí también está Naomi. Adelante.
¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, ah, este, bueno, antes que nada, Parece que se congeló. Como que se congeló tu imagen, Naomi. ¿Sigues por ahí? ay, me digan, un momento, ¿ya agarró? Sí, ya. Sí, ahora sí. Ahí está, ya, es que estoy en la escuela, entonces una disculpa. Pero, pues, como lo mencionaba, soy, soy gran fan de tu trabajo. He leído Cadáver Exquisito, he leído Las Indignas y 19 Garras y Un pájaro oscuro. Increíble narración, increíbles libros, y pues estoy esperando la firma de libros acá en México. Ay, bueno, es que yo ya viajé un montón de veces a México, ¿eh? Porque a veces me escriben y me dicen, ¿cuándo venís a México? No venís nunca. Ya fui al DF como 2 veces, a Monterrey, a Guadalajara, o sea, fui a México, me encanta México, ojalá pueda volver. Pero bueno, no sé. Ay, se le volvió a congelar. Creo que sí. Bueno, si quieres, ahí estás. Ay, ay, bueno, yo planteé una duda sobre todo porque me pregunto cuál es tu punto inicial de escribir cada exquisito o las indígenas, cualquiera de los dos, y si realmente buscamos escribir una crítica o esperabas que lo tomaran simplemente como una novela. En caso de ser una crítica, ¿qué bases filosóficas, sociológicas, psicológicas de cualquier tipo tomaste en cuenta? Bueno, Naomi, estaba muy buena tu pregunta porque, a ver, a veces me preguntan mucho cuál es el mensaje de tus libros y yo con esa pregunta dudo porque está muy cerca de lo que sería un libro con moraleja, ¿no? Como esta cosa de yo como escritora quiero imponer mi idea al resto. Como 2 puntos, el lector tiene que pensar tal o tal cosa. Y la verdad es que no, a mí me interesa no trabajar con libros panfletarios, o sea, a mí no me interesa conquistar la mente de los lectores, sino trabajar con, como bien lo dijiste vos, ciertas ideas, ciertas cuestiones que me interpelan, que quiero tratar de entender, que me parecen injustas, a través de la ficción, y que después cada lector, cada lectora saque sus propias conclusiones. Entonces, es verdad que no escribo libros de entretenimiento, que los hay y me parece perfecto que existan, eh, pero yo no los puedo escribir. Me interesa escribir una historia que esté atravesada por todas estas cuestiones, porque, por ejemplo, en el caso de Cadáver Exquisito, no es casual que a Marcos le regalen una hembra y no un macho. Le regalan una hembra porque Jazmín, que tiene las cuerdas vocales cortadas, está simbolizando todas las mujeres silenciadas en el mundo, ¿no? Obviamente las indignas es completamente, estoy criticando el patriarcado, porque es como una muestra pequeña de lo que es el patriarcado, donde no son los varones contra las mujeres, sino que es todo un sistema de opresión en el cual hay varones y mujeres machistas y hay varones y mujeres que se están deconstruyendo para tratar de trascender este sistema. Entonces, bueno, intento hacer eso y como decía al principio, a mí cuando se me ocurre una idea, en el caso, les cuento lo de las indignas, cómo se me ocurrió, porque cada vez exquisito lo conté ya 1,5 millones de veces y aparte lo pueden leer en millones de entrevistas. Eh, con las indignas me invitaron a la Feria de Cusco en el 2018 y como yo estudié Historia del Arte, a mí me interesa obviamente el arte y fui a un monasterio que ahora es un museo a ver un tipo de arte, espero que se los estoy buscando, eh, acá. Un tipo de arte que solamente se hizo en Cusco y en el norte de Argentina, que de hecho yo fui al norte de mi país, de Argentina, a distintas iglesias a ver estos ángeles arcabuceros, no sé si los ven. Estos ángeles arcabuceros los hacían, bueno, los indígenas, no me gusta decirlo indígenas, pero bueno, eh, son obras anónimas y son estos ángeles vestidos con ropas barrocas
y con estos arcabuces que son estas armas antiguas. Y son propios de Perú y de Argentina, no existen en otra parte. Bueno, esto yo lo estudié en la facultad y estaba en este museo mirando estos ángeles fascinada. Era la única turista y en un momento me doy vuelta y veo una monja rezando y casi me muero de paro cardíaco, porque suponía que no había monjas ahí. Entonces me acerco a la ¿Por qué monja, me lo Roy? resulta que era un maniquí y me pareció mucho más siniestro que fuera un maniquí que una monja real. Entonces, a partir de eso dije, bueno, tengo que escribir sobre monjas No. y yo fui educada, no sé si Mari quiere cerrar el micrófono, Mm, porque Mari Montoya, Ari, ya por ahí ya lo ok. cerré. Porque fui acá a un colegio en Buenos Aires, a un colegio de monjas alemanas, me educaron ahí. O sea que todo lo que ustedes leyeron en las indignas, ese clima de opresión, la falta de sororidad, eh, bueno, todos los horrores de las indignas yo los viví, no literal, no es que me cortaron la lengua y me cosieron los ojos, pero simbólicamente sí lo hicieron, ¿sí? Y la estructura en el colegio al que yo fui era exactamente igual, éramos todas mujeres, alumnas mujeres, las profesoras todas mujeres, las monjas todas mujeres y el sacerdote el único varón. Y había un constante control entre todas. Y obviamente siempre estaba sospechada de puta, siempre eras una puta, ¿no? Partían de esa base. Y cuando te ibas del colegio a tu casa, Dios, el Dios católico también te estaba controlando. Entonces, desde que se me ocurrió la idea hasta que la escribí, pasaron algunos años porque yo necesito algunas claves para poder escribir. Y leo mucho ensayo. Entonces, un ensayo que fue fundamental para escribir Las Indignas se llama Calibán y la bruja de Silvia Federici, donde ella analiza por qué a lo largo de los siglos quemaron a mujeres acusándolas de brujas. Spoiler alert, fue el capitalismo. Con el advenimiento del capitalismo, necesitaban que las mujeres que se quedaran en las casas para tener muchos hijos, o sea, mano de obra barata. Y todo el conocimiento ancestral que tenían las mujeres se lo fueron sacando y se lo fueron dando a los hombres, ¿no? Eh, y las fueron restringiendo económicamente y socialmente y etcétera para que solamente tuvieran la opción de casarse y tener hijos. Entonces, bueno, eso fue más o menos el recorrido, que es más complejo. Leí un montón más de libros y vi un montón de documentales sobre cultos, sobre grupos coercitivos, etcétera, pero más o menos trabajo así. Por eso también escribo muy lento, porque todo está muy pensado y muy investigado. Gracias, Naomi. Sí, fue una de las cosas que más se comentaron, por ejemplo, en el libro de Cadáver Exquisito, ¿no? Que se veía toda la labor de investigación que habías tenido y por todos los conceptos técnicos que manejabas de todo lo que vienen siendo los rastros y esos lugares donde procesan a los animales, ¿no? Bueno, estuve investigando 6 meses antes de escribir la primera palabra para Cadáver Exquisito. De todas maneras, lo que yo siempre aclaro es que yo podría haber inventado cualquier cosa en el sentido de que no existen frigoríficos donde se faenan humanos, que yo sepa. O sea que podría haber inventado toda la logística y toda la maquinaria, ¿no? Y todos los términos, pero no lo hice y me basé en los términos actuales que se usan para faenar humanos, para faenar animales no humanos, porque me parece mucho más terrorífico pensar que está todo preparado para que eventualmente se puedan faenar humanos. Así es. Y bueno, pasamos ahora con Esther. Adelante, Esther. Hola, buenas tardes. Ya, Si en un momento se corta y dejo de hablar es porque estoy en el trabajo, entonces pues okay. bueno, me hablaron. Bueno, primero que nada, no tengo tanto como una pregunta, sino algo que quería compartir, y es que me siento muy honrada en este momento de compartir espacio con usted, con Agustina. Tengo que decir que ambos libros, Cadáver Exquisito y Las Indignas, son de mis libros favoritos.
Me encanta la manera singular que tiene de contarnos historias, donde se nos insinúa y se nos cuenta cosas, pero no se nos da realmente la verdad absoluta de nada, porque no existe tal cosa como una verdad absoluta, sino que nosotros como lectores y como lectoras somos quienes tenemos esta tarea de leer y de analizar y sacar nuestras propias conclusiones con la información que nos dan. Me gusta especialmente porque me llevó, a mí personalmente me llevó a pensar, me llevó a cuestionarme y a crearme mi propio criterio al respecto sobre todo este mundo, como me rondaron muchas preguntas como, dame un momento. Pobre, está trabajando Esther. Bueno, mientras Esther vuelve, puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con ella, que justamente a mí lo que me interesa de la literatura no es que informe cosas, ¿sí? O que le dé todo servido al lector, sino justamente a mí me interesa un tipo de literatura que con el lector activo. Por ejemplo, ¿el virus en Cadáver Exquisito es real o es un invento del gobierno? No sé, cada lector lo tiene que definir. En el caso de las indignas, ¿qué está simbolizando el pájaro que ella describe de manera tan minuciosa? No sé si se lo preguntaron, pero está simbolizando. Todo en las indignas está simbolizando otra cosa. Ya ¿Verdad? volví, disculpa. Bueno, que me preguntaba mucho como, me llevó a cuestionarme mucho, por ejemplo, preguntas con respecto al libro, como, por ejemplo, la enfermedad de cadáver exquisito era real, no era real, era un invento del gobierno. ¿Qué hacían con los bebés de las indígenas? ¿Se los comían? ¿Qué pasaba? ¿Los milagros y la magia de las indígenas era real o estaban todas Claro, locas y era todo un invento de una psicosis total. colectiva? Aparte, creo que fue mentalmente muy estimulante porque fueron preguntas que creo que no me corresponde a mí preguntarte, como que, oye, la enfermedad está real, no es real, tú escribiste. Y no, yo creo que a nosotros como lectores nos corresponde preguntarnos y crearnos nuestro propio criterio al respecto de qué creemos que fue lo que pasó y cada uno elegir su propia respuesta. Creo que me hizo pensar muchas cosas, no solo el mundo del libro, porque creo que las distopías son una muy buena manera de preguntarnos qué tanto se parece eso a nuestro propio mundo. Me hizo mucho preguntarme qué problemática social estoy ignorando yo, como ignora en cada explícito. ¿Qué problemática estoy yo ignorando porque no me afecta directamente? Obviamente me hizo cuestionarme un montón mi consumo de carne, me hizo pensar hasta qué punto tengo normalizado la violencia, me hizo pensar yo como mujer de qué forma estoy perpetuando el patriarcado hacia otras mujeres. Y realmente me encanta y admiro mucho que creo que tus libros son un mensaje político, que es importante. Y tengo que decirte que muchas gracias. Gracias por escribir, gracias por hacernos pensar, por hacernos cuestionarnos. Para mí, usted es una inspiración como escritora, como mujer y sobre todo como una persona. Y gracias por ser una inspiración y sobre todo por ser una voz para las mujeres latinoamericanas. Es un Ay, orgullo estar acá con usted, con una mujer latinoamericana tan gracias, importante. gracias, Esther. Gracias, me emociona. Y te voy a perdonar que me trates de usted y me vas a sentir una señora. Gracias, Esther. La verdad que me parece que es como en un punto sos la lectora ideal, porque yo lo que estaba diciendo cuando te fuiste, supongo que a trabajar, es justamente eso, que a mí me interesan los lectores activos, los lectores que se ponen, que se empiezan que se preguntan, el virus, o como vos lo llamaste, la enfermedad, ¿es real o no es real? El tema de las indignas, eso que dijiste, que no lo dije, pero está bueno, están todas locas, los milagros son reales, ese Dios al que le rezan, ¿es real o no es real? Son todas preguntas que yo no voy a responder, porque justamente a mí me interesa también trabajar con los silencios. Los silencios en las dos novelas y en los cuentos también están totalmente digitados. Ustedes no sé si se dieron cuenta que en Cadáver Exquisito el narrador, y acá está la importancia de cómo uno va a narrar la historia, el narrador es un narrador en tercera, focalizado en Marcos, el protagonista, pero que nunca lo nombra Marcos.
Y ese silencio de no nombrarlo está diciendo un montón de cosas que yo no les voy a dar la respuesta, porque es algo que el lector tiene que empezar a atar los cabos. En Las Indignas empieza con cucarachas en una almohada y las cucarachas están a lo largo de toda la novela, están simbolizando otra cosa las cucarachas. Lo mismo que está lleno de referencias, por más que no sean monjas católicas, está lleno de referencias al catolicismo. Está llena la novela de círculos, los círculos están simbolizando cosas, el ciervo está simbolizando cosas. Entonces, hay gente que me critica que Las Indignas y que Cadáver Escrito son novelas muy cortas. Pero a mí me interesa trabajar con la economía de recursos, es decir, mucho con poco. Y en el mucho está el trabajo del lector. Si uno lee Cadáver Exquisito y Las Indignas solamente por la trama, se pierde de toda la simbología que para mí agranda la novela, porque los nombres están simbolizando cosas. El nombre Tejo de Marcos en Cadáver Exquisito, Tejo es un árbol que simboliza la vida y la muerte. Ahí tienen otra simbología. Todos los nombres de Cadáver Exquisito están diciendo otra cosa en otros idiomas. En Las Indignas ni hablar, Lucía, obvio, Luz, o sea, ¿no? Pero digo, todo está diciendo otra cosa. Ok, gracias, Agustina. Ahora seguimos con Odalis. Adelante, Odalis. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, mucho gusto. No las conocía a las demás compañeras del club y un gusto hablar con Agustina. Nunca había hablado con una escritora. Y bueno, mi pregunta es, ¿hubo alguna, bueno, enfocada en Cadáver Exquisito, es que si hubo alguna de estas escenas que le resultara difícil de escribir, ya sea por lo gráfico, detallado, por la carga emocional en algunos capítulos o por el riesgo de incomodar a algún lector con el tema del canibalismo? Bueno, primero quiero aclararles que a mí no me interesa, no me importa en absoluto incomodar a los lectores. O sea, si la historia funciona, punto. No me interesa, no me interesa, no escribo para ganar premios, para que me traduzcan o para que lo que sea. Yo con cada libro voy a una búsqueda, ¿sí? Y esa búsqueda me lleva un montón de tiempo, un montón de investigación. Ya les dije, para cada escrito investigué 6 meses antes de escribir la primera palabra y cuando lo escribía seguí investigando y no estoy pensando en si el lector va a tener náuseas, va a vomitar, qué ha pasado, una lectora se desmayó. Obviamente no quiero que les pase eso, pero yo soy fiel a la historia, ¿sí? Y a mis personajes. En el único lector en el que pienso, o sea, obviamente los aprecio, por eso estoy acá ¿qué día es hoy? No sé, un martes a las 9 de la noche de Buenos Aires, ¿sí? Por eso los aprecio, pero no pienso en ustedes en el sentido a la hora de escribir, porque si yo me pongo a pensar en lo que le va a pasar acá al lector, no escribo directamente. ¿Se entiende? Porque tengo que respetar mi visión. Eh, y después, no, cuando escribo soy súper fría, un témpano total, o sea que ninguna escena me afectó. Sí me afectó cuando estaba investigando en esos 6 meses, sí la pasé mal, pero cuando escribo soy un témpano, ¿por qué? Porque yo tengo que lograr crear con un elemento artificial como son las palabras, un universo sensorial que el lector se lo crea de principio a fin, que sea verosímil, y cuando digo verosímil no estoy hablando de veracidad. Si vos puedes estar escribiendo sobre elfos o vampiros, pero la lógica de tu texto tiene que ser creíble para el lector. Y para eso tiene que haber un montón de detalles, ¿sí? Que tenés que tener en cuenta a la hora de escribir. Entonces, en ese sentido, soy súper técnica y fría, porque si yo me voy a involucrar y me voy a poner mal, por ejemplo, y acá viene un spoiler alert, por la muerte de los cachorros, y bueno, no soy fiel a la historia. Ya sé, tengo mi mejor amiga directamente me insultó por WhatsApp cuando leyó
esa escena, pero es como, bueno, lo lamento. Hay gente que se pone mal por la muerte de los cachorros y no le pasa nada cuando describo cómo faenan a una mujer paso por paso. Es como para pensar también, porque para mí tiene el mismo valor un cachorro que una mujer, digo, no es que les pongo valor a los seres, pero me llama la atención que se pongan mal por los cachorros y no por la mujer. Gracias, Agustina. En el orden creo que sigue él y después Alberto. Ay, creo que primero iba Alberto, pero bueno. Es que justo creo que ahorita escuchándote un poco respondías a lo que te quería preguntar, porque nos compartías ahorita que tu proceso de escritura es por la noche. ¿Siempre ha sido así Bueno, sí, porque trabajé 22 años como secretaria en un estudio de abogados para pagarme las cuentas, entonces tenía que escribir a la noche, no tenía otra opción. Por otro lado, soy nocturna, soy bastante nocturna y igual lo que me está pasando ahora es que por ahora puedo vivir de los libros, entonces está como cambiando esto, ¿no? Porque por ahí escribo durante el día a veces, depende de los días, me estoy acostumbrando a esta nueva situación. También lo que me pasa es que viajo mucho y entonces a veces se me complica escribir en general, digamos, porque cuando estás viajando y estás en un hotel es medio difícil concentrarte. Hay gente que lo puede hacer, yo por ahora no lo puedo hacer. Pero sí lo que me pasa, por ahí acá hay gente que escribe, les puede servir esto, estoy en contacto con lo que estoy escribiendo todo el día, sentido que por ahí no estoy escribiendo literalmente, pero sí estoy conectada mentalmente con la obra que estoy escribiendo. Por ejemplo, recién con mi marido estábamos viendo una serie que se llama En el Barro, no sé si escucharon hablar, que son de mujeres que están en la prisión, eh, se las recomiendo mucho, está creo que en Netflix, creo. Es El Marginal, que es de varones que están en una prisión, y después En el Barro, que son mujeres. Pero las historias están conectadas. Y había expresiones que usaban ahí que me interesaron para mi nueva novela, porque mi nueva novela justamente tiene un lenguaje muy coloquial, muy argentino, y esta novela es argentina, esta serie es argentina, entonces anoto, ¿no? Entonces estoy en contacto como todo el tiempo pensando en la novela, por más que no esté sentada escribiendo. Ay, muchas gracias. Y bueno, igual ya no quería decir lo que ya todas dijeron, pero sí, de verdad, muchísimas gracias. O sea, creo que tu literatura es como súper honesta, ¿no? O sea, y creo que nos lo estás compartiendo. O sea, justo dices, ser fiel a la historia es como, y creo que por eso tienes como esa capacidad, ¿no? De adentrarnos en estos mundos, aunque son bastante, pues sí, complicados a veces y por eso lo decía Sí, Sari, ¿no? Que se requieren pausas a veces, pero creo que eso es importante porque refleja que obvio. nos impacta. A ver, el libro que haber escrito podría haber no funcionado, gente, podría haber generado solo rechazo. Pero bueno, a veces uno no sabe lo que puede pasar con los libros. Yo con cada libro doy lo mejor con las herramientas que tengo en ese momento, porque como les decía, cuando escribí cada exquisito no había dado clases. Entonces tenía unas herramientas. Con las indignas tenía otras herramientas y con la nueva novela tengo más herramientas. Eh, y por ahí, qué sé yo, la novela que estoy escribiendo ahora no funcione, o por ahí sí, no sé, es como, con los libros es un poco un misterio, pero yo sé que con cada libro doy lo mejor 100%. Y si no funciona, bueno, no sé, mi primera novela yo sé que es malísima, por ejemplo, pero di todo para esa primera novela, ¿no? Entonces me parece que pasa por ahí. Hay veces que vos das todo y el libro no funciona y a veces das todo y bueno, y pasan estas cosas que están buenísimas. Pero sí, seguro, a mí no me interesa escribir para ganar premios o no, o lo que fuere. Me interesa tratar de contar la mejor historia, o sea, tratar de contar la historia de la manera en la que la pueda contar, la mejor manera en la que la pueda contar. Eso sí. Muchas gracias. Y ya solo decir que ojalá retomen la pregunta que está en el chat, que si nos sugieres lecturas, estaría genial, pero bueno, igual. No sé en qué orden va esa pregunta porque Sí, no también me sé. interesaba. Sari, no sé, sugiero lecturas. Sí. Ahorita sigue después de Angie.
Ahorita sigue Alberto, Angie y luego sigue la pregunta que hicieron en el chat. Dale, dale. Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, respecto a lo que decías de dejar como abierto pues muchas simbolismos, ¿no? Ujú. De las lecturas, hay algo que me llamó mucho la atención y es el sueño de Marcos en Cadáver Exquisito, donde muchos dicen, es que se está viendo reflejado como una víctima, o otros dicen, no, es que en realidad él es el lobo y en realidad no es víctima, sino es el victimario, ¿no? O sea, también un simbolismo abierto para que cada quien piense o lo relacione como guste o si no, es decir, realmente hacia dónde va encaminado ese sueño. Mira, Alberto, yo te voy a decir esto. En el libro tenés un montón de simbologías que podés relacionar con ese sueño. En realidad tiene dos sueños él en en la novela y está anunciando un poco el final. Entonces, yo solo voy a decir esto. La cita de Lugones, que está antes de empezar el libro, es importantísima y está anunciando el final. Los dos sueños, la cita de Beckett, la imagen, el símbolo de Ícaro volando al sol y que se derriten las alas, también está hablando de toda esa simbología. La piedra en el pecho, digo, tenés como un montón de cosas para sacar tus propias conclusiones. Yo, porque sea la autora, no te voy a decir, digamos, pero me parece que sí está como para que vos puedas sacarlo. Y lo que yo siempre digo es, por más que yo diga, no sé, por ejemplo, para mí el virus es inventado por esto y por esto, si vos decís, para mí el virus es real y me lo podés justificar en el texto, es totalmente válido tu lectura. Porque justamente no me interesan las lecturas cerradas ni las verdades reveladas que no existen por otra parte. Como bien decía, creo que era Esther. Así es. Muchas Gracias. gracias. Me acabas de De volar la nada. cabeza con ese pequeño dato. Bueno, pues, Bueno, no sé, sacá las conclusiones y después me dirás. Ya te dejaron tarea, Alberto. Bueno, seguimos con Angie. Adelante, Angie. Hola, hola. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes y con Agustina. Son dos preguntas, pero una de ellas es muy breve. La primera es, este, Cadáver Exquisito se ha traducido a muchos idiomas. Yo me quedé asombrada del éxito que tuvo a ese nivel. Entonces, tú decías, Agustina, sobre eh, entonces, mi pregunta sobre Cadáver Exquisito es de todas las traducciones que se han hecho, a ti, ¿cuál es la que más te ha gustado o te ha sorprendido o te ha llamado la atención por el mero sentido de la traducción? Y de ser así como, ¿qué idioma crees que sería igual interesante para las indignas? Y ya la otra es, una de las cosas que más me gustó de las indignas es una mujer que está reclamando su lugar en el mundo a través de escribir su historia. Y el mero hecho de la escritura es algo que impacta mucho. La pregunta es, ¿qué le dirías tú a una mujer, a una niña, a un adolescente que quiere escribir y no sabe cómo? ¿Qué le dirías sobre escribir o escribir su historia? Bueno, Angie, primero empiezo por la última. A ver, lo que yo siempre digo cuando me preguntan este tipo de cosas relacionadas con la escritura es que lo alucinante que tiene la literatura es que no hay un solo camino trazado, sino que tenés mil posibilidades y lo que por ahí me funciona a mí no le funciona a otra persona. Eh, pero sí, lo que me parece que le funcionó a muchos escritores y escritoras súper clásicos y consagrados es el simple hecho de que si vos vas a escribir, tenés que primero ser un gran lector, como decía Borges. Es muy raro un escritor o una escritora que no lea. Hay casos, sí, pero son excepciones. Entonces, cuando digo ser lector no es leer 140.000 libros al año, porque no importa la cantidad.
importa la calidad con que vas a leerlo. Y hay autores y autoras que yo, por ejemplo, estudio, ¿sí? Y ahí les puedo recomendar algunos autores, después si quieren les recomiendo libros puntuales, pero Flannery O'Connor, Faulkner, obviamente Borges, Cortázar, Juan José Saer, Lispector, Clarice Lispector, Toni Morrison, Shirley Jackson y un montón más, Virginia Woolf, Dostoyevsky, Kafka, que yo agarro y digo, necesito releer este libro para entender cómo esta persona creó esta magia y entender los mecanismos. Y para eso tenés que ser un muy buen lector. Si podés en un taller de lectura donde te enseñan herramientas para leer de verdad, buenísimo. Si no podés, está toda la web disponible para ver videos, para ver entrevistas, para ver gente que analiza obras, ¿sí? O cuentos, y entonces aprender a analizarlos. Si quieren, les doy otra tarea para el hogar. Agarren el cuento La Lotería de Shirley Jackson, que está en la web, que es un cuentazo. Y después van a ver que hay 1000 videos donde analizan ese cuento. En YouTube, si saben inglés mejor, hay muchos videos en inglés. Y ahí van a ver cómo empezar a leer de manera activa y eso va a hacer que ustedes, a la hora de escribir, escriban leyendo su texto de manera activa. Eso, la primera pregunta. La segunda pregunta es, a ver, yo solamente sé inglés, o sea, español e inglés. Se tradujo a 32 idiomas. Imagínate que no tengo la más pálida idea que hicieron con el resto de los idiomas. Quiero creer que lo tradujeron bien. Hay algunos traductores que me contactaron, el traductor, bueno, inglés, seguro Sarah Mouses, trabajé un montón con ella, pero el traductor al alemán, italiana, la traductora al italiano, francés y algunos idiomas más me contactaron, pero hay otros que no me contactaron directamente y yo simplemente recibí el libro. Y lo que pasa con eso es que me parece que tenés que soltar porque no podés controlar, yo qué sé, ahora lo van a traducir para Vietnam, ¿entendés? Para Tailandia, no hay manera de que yo pueda saber que está traducido ahí, ¿no? Entonces es como un poco soltar, confiar en que la editorial es buena y lo va a traducir bien. Y bueno, y si no lo traducen bien, qué sé yo, no sé, no funcionará el libro o funcionará peor, eh, y punto. Entonces, nada, eso, simplemente soltar. Pero bueno, sí con la traducción al inglés trabajé un montón y creo que esa es la traducción, mi traducción preferida porque trabajé mucho con la traductora. Gracias. Gracias, Agustina. Creo que ya contestaste algo de la pregunta que mencionaban en el chat. Te preguntaban, ¿qué autores son imperdibles para ti? ¿A quiénes has leído que valgan la pena? ¿Y qué distopía, además de las propias, recomiendas leer? Hay una distopía, pero pasa que no sé si se considera ya de un autor argentino que se llama Rafael Pinedo. Por ahí la pueden conseguir, no es lo ideal esto, pero bueno, en PDF, que se llama Frío, y para mí es una de las mejores distopías. Es una novela, es muy cortita. Si pueden, lean Frío y Subte, que son dos novelas cortitas, eh, me parecen grandes distopías. Y a mí me influenciaron un montón. Él fue un escritor argentino que murió muy joven y dejó solamente 2 libros. Pero bueno, uno de los libros es Frío y Subte. El otro libro es Plop, que es otra distopía que a mí me parece buena, pero a mí me gustó más Frío. Ok, muchas gracias. Y a luego de lo que mencionaban ahorita también, es increíble, por ejemplo, ver en tu perfil de Instagram que estás subiendo constantemente los diferentes libros que hay en los países, ¿no? Y sobre la traducción en francés, creo que hace poquito vi una egipcia y en quién sabe cuántos idiomas, o sea, qué increíble y qué ¿Qué te padre puedo has de decir? sentir tú como escritora, ¿no? 32 idiomas. Uf, 32 idiomas. imagínate, imagínate. Inclusive está traducido, les puedo contar esto, al persa para Irán, que Irán no tiene derechos de autor. Entonces, agarran los libros que quieren del mundo
los traducen, no te preguntan nada, no te pagan un solo adelanto ni liquidación, y yo me enteré de esto por las redes. Pero anda a reclamar a Irán siendo mujer, ¿no? No, claro. Te mandan una bomba por ahí de repente, o sea, O no. sea, no paso de la frontera, o sea. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, seguía por ahí Sheila y después Sophie. Buenas tardes. Bueno, pues yo quiero decirte, Agustina, porque ya dijo que no quería que habláramos de usted. Me encantó el final. Estoy enamorada del final. Es lo que hizo que de verdad mi cabeza volara. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo se te ocurrió ese final? Eh, bueno, el final se me ocurrió más o menos a mitad de la novela, que fue lo mismo que me pasó con Las Indignas. No es que yo ya tenía el final y empecé a escribir. Eh, y el final, lo que puedo decir, bueno, ya spoileando, es que tiene mucho que ver, y esto fue inconsciente, diría, después lo pensé, mucho que ver con la historia de mi país, de la dictadura militar argentina, donde secuestraban a personas, entre ellas a mujeres, las violaban, algunas se quedaban embarazadas o las secuestraban embarazadas, y a esos niños y niñas los daban, se los apropiaban y se los daban a familias ricas, ¿sí? Esto pasó, no pasó hace tanto, todavía siguen apareciendo personas que descubren que fueron apropiados y que algunos se pueden reencontrar con su familia, digamos, biológica y otros no. Entonces, creo que estoy también hablando de eso al final, ¿no? Porque ellos se apropian de un bebé y cometen, Marcos comete un asesinato para apropiarse de ese bebé. Entonces ahí es como opera el inconsciente cuando uno está escribiendo, porque digo, a mí se me ocurrió ese final, pero no lo relacioné de manera consciente con la historia de mi país. Estoy totalmente atravesada porque aparte conozco gente a la que le torturaron hermanos, hermanas, tíos, padres, o sea, eh, y bueno, y así surgió, digamos, el final. Muchas gracias. Eso y la frase de la mirada humana, de verdad, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Adelante, Sophie. Gracias, Ari. Gracias, Agustina, por estar con nosotros presentes en este momento. Quería comentarte que esta semana, cuando pues ya Sari nos dijo que va a hacer la reunión contigo, yo vivo en Kansas City, Missouri, y me fui a la biblioteca, casi la biblioteca de mi zona, es bien chiquitita la parte de español, y encontré tu libro en la biblioteca y me emocioné un montón. Digo, se Ah, lo voy a bueno. enseñar ahora en la, ajá, porque pues es bien pequeñito el espacio de español que ellos tienen, y pues yo siempre voy a las bibliotecas de mi área a buscar libros en español y me sorprendí, me emocioné, dije, pues ya lo voy a tener para tu reunión. Y quería también solo felicitarte porque has hecho un excelente trabajo en tu obra, me encantó. No sé si también creo que ya me estoy volviendo medio frívola porque no me hizo sentir asco ni nada de esas cosas, pero, o sea, siempre he admirado la creatividad que ustedes tienen los argentinos y quería solo eso, felicitarte. Ay, gracias. Bueno, ustedes tienen, ¿no? Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Fernanda Melchor, tienen unos escritores increíbles allá, Bueno, así yo soy que... de Ecuador, Agustina, sorry, no te lo... Ah, pensé que no hay gente de No, México acá. no, no, yo soy de Ecuador, pero Ah, algunos de México. Bueno, encontré su Ecuador la tenés a grupo. Mónica Ojeda, que la amo, aparte la conozco y es lo más, de lo más, es hermosa. María Fernanda Ampuero, digo, y tienen, supongo que más escritores. Yo leí a ellas dos y me encantan. Gracias, Agustín. Gracias, Sophie. Por ahí sigue, a ver, les había comentado que seguía Agustín y después Eve. Sí, pero a mí me ganaron mi pregunta. Entonces,
A ver, ¿qué Podemos pregunta continuar. tenías? ¿Ah? ¿Qué pregunta tenías? Era igual como en la analogía del proceso de la brújula. ¿Cuándo habías encontrado como esa última frase del libro que creo que pues cambia toda la percepción de lo que pasó? En Bueno, mira, lo que nada. te puedo agregar a tu pregunta, a la pregunta, es que justamente la palabra humana tenía la mirada humana del animal domesticado, no estaba en uno de los borradores. Yo había puesto, tenía la mirada demente del animal domesticado y había subrayado la palabra demente porque no es lo mismo demente que humano. Y estuve un montón pensándolo como una semana porque no me salía, no se me ocurría la palabra humana, por más que ahora me parece evidente, hasta que se me ocurrió la palabra humana y ahí sentí como un golpe en el pecho, por eso les digo que escribo con el cuerpo, y cuando me salió la palabra humana dije, esta es la palabra porque poner demente cambia todo el sentido de la novela. Por eso la importancia de que para mí toda palabra importa, toda palabra es fundamental. No da lo mismo poner una palabra que la otra, lo decía Borges, no hay, para él no existían los sinónimos, en el sentido de que cada palabra tiene un peso, un sonido, un matiz, ¿no? Entonces, si hubiese puesto la palabra demente, y era otra novela. Gracias. Gracias. Sigue, Eve, adelante. Hola, primero que nada, me da mucho gusto estar acá con ustedes, con el club y con Agustina. Y pues más que nada, solamente decirle a ella que soy su mega fan y me encanta cómo escribe y esto que decían hace ratito que le preguntaban que si le preocupaba en algún momento como incomodar al público, a los lectores, pues yo creo que, bueno, en lo personal me gustan, yo disfruto más las lecturas que me incomodan. Si un libro te incomoda, creo que es un buen libro. Y lo que pasa con este tipo de lecturas, como Cadáver Exquisito, Las Indignas, el de 19 garras, el de los cuentitos, son que, por ejemplo, yo Cadáver Exquisito lo leí hace un año, lo retomé nuevamente, o sea, esta es la segunda vez que lo estoy leyendo para ir al par con las metas del grupo y creo que ahorita después de la plática lo voy a volver a leer porque ya, por ejemplo, esto que nos decías del nombre de Marcos, entonces creo que cada vez que se lee diferente, o sea, encontramos el libro es como si, por ahí una vez escuché una frase que decían que los libros nos leemos nosotros en los libros, entonces nada más eso, o sea, decir que es espectacular la narrativa de que dice ella que sus novelas son cortitas, pero son de esas novelas que se quedan contigo, o sea, que las traes pensando, porque también algo que debatíamos acá en el grupo de lectura cuando nos reuníamos es de la doble moralidad, o sea que nos podemos ver reflejados en Marcos, a lo mejor no estamos comiendo carne humana, pero pues cuántos no tenemos o hemos pecado, ¿no? De cuando queremos o no queremos hacer una cosa y cómo buscamos cómo justificarnos cuando sabemos que hacemos el mal. Entonces, pues me encanta y pues ahora voy a volver a leer otra vez Cadáver Exquisito. Un gusto estar con Agustina. Gracias. Un placer, gracias, gracias, Eve. Gracias, Sif. A ver, creo que por ahí también. Carla, ¿tienes una pregunta? Hola. Yo solamente ahorita que estaba platicando de el último, la última oración del libro de La mirada humana, solo quería agregar que estaba platicando con una amiga sobre el libro y y me decía que ella estaba de repente haciendo cosas en su día a día y se acordaba de la frase y se volvía a impactar como si la acabara de leer, ¿no? Entonces creo que eso también habla de realmente lo fuerte que llegó a ser en el momento en que le estás leyendo, sino en general, ¿no? Que estás otro día haciendo otras cosas y de repente te acuerdas y dices, ¡ay, qué fuerte! Y Bueno, qué bueno, gracias que me lo contás porque para un escritor es un halago. nada más quería compartir eso porque me pareció también
hasta cierto punto impactante que fue, o sea, que haya sido una frase tan fuerte que se nos queda. Bueno, genial, gracias. Gracias. A ver, ya casi estamos llegando a la hora. Yo creo que unas dos preguntitas más. Chío, adelante. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, Agustina. Yo solo quería, bueno, no tengo en sí una pregunta, solo quería darle las gracias por este tiempo que compartió con nosotros y felicitarla porque realmente creo que su libro impactó mucho a todos y nos hizo cuestionarnos también mucho. Así que muchas gracias por este tiempo y felicidades y espero que la próxima vez que venga a México esta vez se pueda verla. Muchas gracias. ¿A dónde? ¿Que vaya a dónde? A México. Ah, México, sí, ojalá me vuelvan a inventar, me encanta México. Bueno, gracias, Chío. Sí, yo creo que le decía a Sari que no me estoy conectando mucho a clubes de lectura porque no tengo tiempo, la verdad. Entonces, me conecto a algunos nada más. Pues Solo algunos. muchas gracias. Entonces, No, de doble verdad, agradecimiento. lo rechazo porque le decía a un amigo, si yo tuviese que conectarme a todos los clubes de lectura que me invitan, que obviamente estoy agradecida que esté pasando todo esto, no es una queja, pero todos los clubes de lectura que me invitan, todas las contratapas que me piden que escriba, todos los prólogos que me piden que escriba, todos los blurbs, digamos, me la paso todo el día, 24 horas, no escribiendo la novela que quiero escribir. Así es. Sí, pues imagínate, o sea, eres una gran escritora y tienes mucho éxito y tus libros y están ya en todo el mundo. No me quiero imaginar la cantidad de mensajitos, de Me solicitudes, piden tanto para plata, hasta clubs, me piden para plata. ferias. Ah, No, me piden plata por Instagram y por eso pongo que no leo los mensajes, porque la gente que me pide plata no le contesto, ok. obviamente, ¿no? Sí, 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 Pero claro. bueno, nada, igual para mí es un placer, me encantaría hacerlo más, pero bueno, la vida. Así es, se complica. Pues bueno, vamos a proceder a tomar la fotito del recuerdo. Cada quien con sus libros, por favor. Híjole, aquí está más difícil porque son dos para estarlos agarrando. Voy a tomar una fotito, la guardo y luego tomo de la segunda pantalla, ¿ok? Así que voy a tomar primero es la primera pantalla. Ahí va. Así que, una, dos, sí. Whisky. Ahí va una. Déjenme la guardo rapidito de una vez, ya que estamos aquí, para que quede el registro. Dame un segundito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, denme oportunidad porque quedó aquí algo mal. Ahí voy. Que ahora como son dos pantallas se batalla más. Denme un minutito, no tardo. Ay, se me atora esto. Ok. Ahí va una y ahí va la siguiente. Ok, ahí va la siguiente. Ahora sí, todos con su libro. Pues listo, chicos. Ya quedó. Listo. Bueno, si quieren, antes de cortar, les recomiendo algunos libros. Por favor. Uno, no sé si lo conseguirán en sus respectivos países, se llama Canción Dulce de Leila Slimani. Leila Slimani es una autora franco-marroquí contemporánea y el libro es durísimo porque es un caso real sobre una niñera que cuida niños, que es tremendo, pero está tan bien escrito que recontra recomiendo. Y después de Shirley Jackson, autora estadounidense que ya murió, que es el cuento de la lotería que les recomendé. También les recomiendo mucho, mucho la novela Siempre hemos vivido en el castillo, que es hermosa.
Y por último, un cuento de horror, que es el primer cuento, considerado el primer cuento feminista, pero también es un cuento de horror y está buenísimo porque tiene muchas capas de lectura. Está en la web si lo quieren conseguir. Se llama El tapiz amarillo o El empapelado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Ahí Andrea está haciendo así. Está buenísimo el cuento, la verdad que si escriben, si les encanta leer, que obviamente acá todo el mundo, es excelente, es un cuentazo para dar en taller y para analizar en taller, pero además si escriben es una lección de cómo escribir un buen cuento. Bueno, Ok. gente, me voy a escribir. Sí. Te agradecemos mucho, Agustina, No, un nuevamente. placer. Y encantados Estén de bien. tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Un Recibe un placer. apapacho de nuestra parte y pues a Gracias. escribir, que ya estamos esperando ese libro para tenerlo en nuestras manos. Sí, Dale. rápido, más o menos tienes una idea como para cuándo. No, voy por la mitad. Ah, no, todavía falta entonces. Falta. Pero bueno, ahí Bueno, vamos. gracias. Chao. Buenas Nos noches. vemos. Chau, Buenas chau. noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye, nos vemos, gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye, Muchas bye. gracias.